Anemia ferropénica versus anemia inflamatoria. Completar la tabla según disminuyan, aumentan o se mantengan los niveles de los aspectos siguientes y así identificar las diferencias entre una anemia por falta de hierro y otra causada por la presencia de microorganismos. Comenzamos con anemia ferropénica, que sería aquella que se caracteriza por una disminución del hierro, puede ser de la absorción de hierro, por una falta del consumo del hierro, que haya pérdidas de hierro. Son muchas causas, pero todas relacionadas con el hierro. Lo importante principalmente tenemos que saber que en relación a los hematíes, como el paciente va a tener falta de hierro, no vamos a tener suficiente hierro para fabricar hemoglobina. Y como no tenemos suficiente hemoglobina, el número de glóbulos rojos disminuye. En el caso de la anemia infecciosa o de origen inflamatorio, los hematíes pueden disminuir, ¿vale? Pero no será una disminución tan fuerte como en el caso de la ferropénica, ¿vale? La infecciosa se van a destruir glóbulos rojos, puede producirse menos porque, por una parte, tendríamos que decir que nuestro cuerpo está principalmente encargado en ese momento o está involucrado en la destrucción de microorganismos y no tanto en la producción de glóbulos rojos para garantizar la oxigenación. Por tanto, podríamos decir que esos glóbulos rojos en estos pacientes, pues sería habitual encontrar una cantidad que sería una cantidad disminuida, ¿vale? No tanto como en la ferropénica, pero sí podríamos encontrar cantidades reducidas en este tipo de pacientes. En el caso de la transferrina, que sería la proteína encargada de transportar el hierro, en la anemia ferropénica se mantienen niveles en niveles normales, perdón, no se altera, es la proteína encargada de transportar, y a pesar de que disminuye el número de glóbulos rojos, el hierro va a estar reducido, en principio se mantiene el mismo número de proteínas para intentar transportar el hierro que haya. En el caso de una anemia de tipo infeccioso o de origen inflamatorio, la transferrina va a estar modificada. En el caso de la transferrina en las infecciosas, tenemos que pensar que va a ser un parámetro que va a elevarse. ¿Por qué se eleva? Bueno, tendríamos que diferenciar entre infecciones crónicas y agudas. Principalmente las agudas se eleva porque prácticamente las proteínas del cuerpo en ese momento, en la fase aguda, suelen elevarse. Principalmente las proteínas de fase aguda, que llamamos, pero también otras proteínas, como el caso de la transferina, que se eleva puntualmente en ese momento. Otra cosa es a nivel crónico. A nivel crónico, en infecciones crónicas, lo que ocurre es que la transferrina muchas veces lo que hace es disminuir. ¿Por qué? Porque no queremos que patógenos en el cuerpo puedan tener disponibilidad tan fácil del hierro. Por eso tendremos que distinguir el tipo de infección. En el caso de la ferropénica, podríamos decir que la transferina normalmente está en un estado normal, ¿vale? Podríamos decir que queda igual o en algunos casos no es tan exacto, podría disminuir levemente, pero en las infecciosas, entendiendo como una infección aguda, entendemos que la transferina principalmente se eleva. Por otra parte, tendríamos el índice de saturación de la transferrina, sería un parámetro que en la anemia ferropénica disminuye. Y tenemos que entender que disminuye principalmente debido a que este tipo de índice lo que nos indica es que hay menor cantidad de hierro disponible para unirse a la transferrina, se está saturando menos. Y por otra parte, tendríamos que entender que en la infecciosa o inflamatoria tiende a bajar, pero esto se debe a la alteración principalmente de la absorción y utilización del hierro en los procesos de inflamación. Cuando hay inflamación se absorbe peor el hierro principalmente. En cuanto al depósito de ferritina, la ferritina es la forma en la que almacenamos el hierro. Los depósitos de ferritina en el caso de la anemia ferropénica van a disminuir porque no hay suficiente hierro para almacenar, y en el caso de la infecciosa o inflamatoria, los depósitos de ferritina tienden a aumentar, ya que la inflamación aumenta la ferritina como parte de respuesta inmune para intentar de esa forma captar el máximo hierro posible y que no quede a disposición de las bacterias, porque las bacterias utilizan hierro. En el caso de la hemoglobina, la anemia ferropénica, lo que ocurre con esa hemoglobina es que disminuye debido a la falta de hierro para la síntesis de la misma, y en el caso de la infecciosa inflamatoria, la hemoglobina tiende a reducirse, pero se debe principalmente a que se encuentra afectada la producción de glóbulos rojos y por tanto va a haber menos hemoglobina y encontramos menor cantidad de la proteína. En la anemia ferropénica, el hierro lógicamente va a estar reducido y por eso se fabrica menos hemoglobina, y en la infecciosa
tendríamos que hay una disminución del hierro. Principalmente lo que hacemos es que haya menor disponibilidad para evitar que la infección se pueda extender por el cuerpo y generar una sepsis. La capacidad de fijación de la transferrina, la capacidad generalmente aumenta en la anemia ferropénica, ya que el cuerpo intenta, en la medida de lo posible, captar más hierro para suplir la deficiencia. Y en la infecciosa, la fijación de transferrina disminuye debido a que la inflamación es capaz de bloquear la utilización de forma eficiente del hierro. Se utiliza peor. Por lo tanto, el hierro se une peor a la transferina. También es un mecanismo de evitar transportar el hierro fácilmente a otras partes del cuerpo y que esas bacterias que pueden estar en localizaciones muy diversas puedan beneficiarse del hierro que llega a través de la transferrina. Esta sería la explicación de los diferentes cuadros que podemos encontrar como anemia ferropénica o como anemia infecciosa inflamatoria.